Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 403, Fiesta de locura. A la pregunta incrédula del cardenal de Mare de por qué preguntaba eso, le siguió el golpe directo del Papa Ludovico, quien dijo que no era una idea que pudiera salir de su cabeza, por eso preguntó. Después de un ir y venir de comentarios como el viejo está perdiendo la cabeza con la edad, dice tonterías a medida que se acerca su muerte, ¿eres humano para decir tales cosas a una persona enferma? Ludovico, al darse cuenta de quién era la habitación, chasqueó la lengua. Lo más valioso que tienes es tu segunda hija. De Mare, algo engreído, se frotó la nariz. Es inteligente, ¿verdad? Es difícil que alguien como tú, que la crió tan mal, crezca tan bien. Cuídala bien. El cardenal de Mare se quedó rígido por un momento. Porque no se le ocurría ninguna forma de cuidar ahora a su hija adulta, a quien no había tocado de pequeña y que ni siquiera le había contado que se había casado con el príncipe. El Papa Ludovico dejó al cardenal, sumido en la confusión, hasta que recuperó la cordura. El cardenal de Mare, con la actitud de un racionalista que no se preocupa mucho por lo imposible, se recuperó rápidamente y explicó detalladamente la propuesta de aprobar simultáneamente la gran amnistía de la ley alemán y el plan de fortalecimiento del documentalismo. El Papa Ludovico aceptó de buen grado la propuesta del cardenal de Mare. El cardenal pensó que el Papa había sido persuadido por la propuesta en sí, pero la decisión del Papa se acercaba más a la actitud de un predecesor que considera a su sucesor. Para ser exactos, el Papa pensó, de todos modos, la limpieza es responsabilidad de Mare, así que no tengo nada que decir. Pero quería hacer selección selectiva. ¿Viste esto? El Papa sacó de su túnica un pergamino de alta calidad que a simple vista parecía lujoso. El cardenal de Mare negó con la cabeza. El Papa le entregó el papel. El papel en manos del cardenal de Mare era un documento diplomático oficial. Mientras el cardenal leía atentamente el pergamino que había recibido de manos de Ludovico, Ludovico le pidió: asegúrate de que yo sea quien le diga a ese Felipe que entregue el puerto de Pisarino. Omisión: si se aprueba la gran amnistía de la ley alemán, que incluye el año 1122, el reino de Gálico donará permanentemente el puerto de Pisarino al territorio papal de Trevero. Felipe IV. Puf. El cardenal de Mare no pudo contener la risa. La expresión del rey de Gálico será digna de ver. También es importante cómo se enteran. Si nos callamos, será un dolor de cabeza. Bailaron al ver que se aprobaba la gran amnistía de la ley alemán, pero cuando lleven el edicto promulgado al santuario, les dirán, no tiene los documentos, así que no es elegible para la amnistía, y se lo rechazarán. El cardenal de Mare añadió más leña al fuego. En los santuarios de primera línea dirán, ¿quiere registrar su nacimiento ahora? El periodo de amnistía ha terminado, así que ahora solo es posible como hijo ilegítimo. Dirán eso. Jejejejejeje. El Papa Ludovico tampoco pudo contenerse y estalló en carcajadas. Ya era divertido, pero cuando la persona de al lado se rió con él, el cardenal de Mare también estalló. El cardenal se rió jadeando durante un buen rato y luego, desde la perspectiva de un trabajador, manifestó su humanidad. ¿No deberíamos reforzar el personal de seguridad en la gran catedral de Montpellier? El hombre, que había vivido décadas como administrador sensible a los costos, rechazó esta propuesta sin piedad. El arzobispo de Montpellier se encargará de eso. Si pensamos en ese hombre sin saber qué hacer ante un Felipe enfurecido. No, ni siquiera tendrá la velocidad para escapar cuando lo persigan con una espada. Jeje. El cardenal de Mare volvió a estallar en carcajadas al imaginar al corpulento arzobispo de Montpellier huyendo de Felipe IV. Las ramas etrusca y gálica de la Santa Sede tradicionalmente no se llevaban muy bien. Jajajajajaja. Jejejejeje. Los dos ancianos, con el documento diplomático que Felipe IV había firmado con todo su corazón, renunciando incluso a territorio por el amor a su hijo, se rieron durante un buen rato como los villanos más grandes del mundo. Mientras Alfonso entraba y salía con frecuencia de la mansión de Mare, Ariadne apenas visitaba el Palacio Carlo. En la mansión de Mare bastaba con avisar al personal de seguridad para entrar a escondidas con una capucha, pero en el Palacio Carlo era difícil. Las puertas del palacio se abrían por la mañana y se cerraban al anochecer. Para entrar al Palacio Carlo, en principio,
había que registrarse en el libro de visitas de la entrada principal. Si se intentaba usar una puerta trasera a escondidas, era difícil evitar los ojos del personal de patrulla y de las numerosas personas que trabajaban en el servicio de limpieza del palacio. Era imposible llenar el personal del Palacio del Príncipe, que superaba las 500 personas, solo con gente de confianza. Aún así, el personal del Palacio del Príncipe rotaba con el palacio principal. De muchas maneras, no había forma de evitar que el personal del rey se infiltrara. Por eso Ariadne solo visitaba el Palacio Carlo cuando recibía una invitación oficial. Era algo muy raro, ya que la duquesa Rubina, que estaba a cargo de la administración del palacio, le tenía un gran rencor a Ariadne de Mare. Pero hoy era uno de esos días raros. Bienvenida, bienvenida. León III salió al encuentro de la condesa de Mare hasta la entrada del comedor y la recibió personalmente. Ariadne intentó hacer una reverencia, pero el rey la detuvo con entusiasmo. Guárdalo, guárdalo. León III, con una sonrisa amable, la condujo a la mesa del banquete. Aprovechando un momento, el rey le habló amistosamente a la joven. ¿Estás bien en casa? ¿Tu padre también está bien? Hoy León III fue extremadamente cortés y amable con Ariadne. Si se consideraba solo la relación entre ellos, era algo extraño, pero si se pensaba en el panorama general, era una acción natural. La bienvenida de León III a la condesa de Mare era, en realidad, una danza de cortejo hacia el cardenal de Mare, y detrás de él, hacia el papa Ludovico. Ariadne sonrió secamente y respondió. El cardenal siempre está bien. El hecho de que no se añadieran calificativos como gracias a la gracia de su majestad el rey, simbolizaba la posición y la actitud actual de Ariadne. Sin embargo, León III no se inmutó ante esta sutil frialdad y continuó hablando. Jejeje. Pero debe estar bastante ocupado últimamente. Ya que ha llegado un invitado distinguido. Supongo que sí. Y ahí terminó. León III intentó por todos los medios desviar la conversación hacia el Papa Ludovico para conocer su situación actual. Si por casualidad al hablar mucho se mencionara que el Papa estaba preparando la próxima cruzada o que había intercambiado cartas con algún monarca extranjero, sería un gran éxito. Incluso quería obtener información como su bebida favorita. Sin embargo, la defensa de la condesa de Mare era inexpugnable. Con una sutil sonrisa, mantuvo la boca cerrada y miró fijamente a León III. Era una distancia justo antes de ser descortés. No había otra forma de romper esa barrera. El rey no tuvo más remedio que escoltar a la condesa de Mare a su asiento sin obtener ningún resultado. Aún así, León III no olvidó su última palabra. Me he asegurado de que te coloque enfrente a tu padre. La condesa no tendrá a nadie cómodo en el palacio, y supongo que se aburrirá si no tiene con quién hablar. Esta era una historia sutil. Era bien sabido que la duquesa Rubina no le agradaba a la condesa de Mare. Interpretado positivamente podría verse como una señal de que el rey, al informar directamente a la condesa de Mare sobre el protocolo del banquete, la consideraba una persona importante y no estaba de acuerdo con la actitud de su gobierno. Sin embargo, por otro lado, el incidente en el que el príncipe Alfonso, hijo legítimo de León III, tomó la mano de la condesa de Mare Entrevero y le declaró la ruptura del compromiso a la gran duquesa Lariesa de Valois, era un hecho ampliamente conocido en todo el continente central. Decirle a Ariadne que no tenía con quien hablar en el palacio, mientras su hijo estaba sentado con los ojos bien abiertos, era lo mismo que decirle que no la consideraba una candidata para ser su nuera. Sin embargo, Ariadne una vez más, terminó la conversación con una respuesta que requería el mínimo de energía. Es así. Con una leve sonrisa en los labios como una estatua de la Virgen. León III se rindió por completo y regresó a su asiento. Este banquete fue una reunión muy pequeña, a la que asistieron solo 6 personas. Originalmente se había planeado una cena para 8 personas, esperando que el Papa trajera al menos un asistente de Trevero, pero el propio Papa declinó, diciendo que un cardenal de Mare es suficiente. Considerando la costumbre diplomática de mostrar prestigio por el número de personas, fue un acto muy sencillo. Por lo tanto, el marqués Baldassar, jefe de protocolo del Palacio Carlo, y el conde Márquez, encargado de asuntos exteriores, tuvieron que cambiar apresuradamente este banquete a uno para 6 personas. Los asistentes mínimos al banquete fueron el anfitrión León III, el invitado de honor el Papa Ludovico, y el cardenal de Mare, el príncipe Alfonso, Ariadne de Mare y el duque César.
Originalmente el asiento del duque César era para la duquesa Rubina, pero la duquesa cedió su lugar a su hijo. Al reducirse el banquete de 8 a 6 personas, el duque César fue inevitablemente excluido de la lista de invitados. 7 personas, un número impar, era una falta diplomática, y si se quitaba a la condesa Ariadne de Mare y se ponía al duque César, la proporción de personas sería de 4 a 2, lo que también era una falta diplomática. Pero la duquesa no podía aceptar esta excusa. ¿Es una excusa, por qué insiste en que esa chica asista? Si Rubina era ignorante y si tenía buen instinto, lo tenía. Excluir a Ariadne y poner a César era una falta diplomática, pero en realidad, traer a un clérigo más de la Santa Sede era una opción mucho más común que traer a la condesa bastarda del cardenal. Sin embargo, el rey era un hombre que se doblegaba con decisión cuando era necesario. Quería mostrar su respeto al cardenal de Mare y al papa Ludovico. La forma de hacerlo era invitando a la condesa de Mare. Si esto le hubiera causado un perjuicio a él mismo, lo habría reconsiderado, pero si era un respeto que podía mostrar privando a su hijo César de una oportunidad, no había razón para no hacerlo. Aunque no era un modelo de madre ejemplar, la duquesa Rubina, que era infinitamente más devota a sus hijos que León III, cedió su lugar a su hijo con la excusa de una enfermedad. Era natural que la ira refractada de Rubina se dirigiera a Ariadne después de la serie de eventos. Esa chica, no puedo soportar verla. Mientras los asistentes cambiaban de un lado a otro, el encargado de protocolo puso todo su empeño en la disposición de los asientos. Para el encargado de protocolo, era una situación realmente difícil. Un buen protocolo se refiere a la organización de un evento sin que nada moleste, sin que nadie se sonroje y sin que haya situaciones incómodas. Sin embargo, no había forma de que todo saliera a la perfección en una cena para 6 personas en la que asistían él mismo, su actual amante y su ex prometida con la que había roto el compromiso. El encargado de protocolo no se había dado cuenta de que incluso León III había participado en esa disputa. Lo mejor que pudo hacer el encargado de protocolo fue colocar a la condesa de Mare y al duque César en los extremos opuestos de la mesa en diagonal, manteniéndolos a distancia. En el centro de la larga mesa rectangular se sentó el papa Ludovico, y frente a él, León III. A cada lado de León III se encontraban el duque César de Pisano y el cardenal de Mare. A la derecha del papa Ludovico estaba el príncipe Alfonso, y a la izquierda, la silla de la condesa de Mare. Alfonso, sentado al otro lado del asiento vacío del papa Ludovico, le guiñó un ojo a Ariadne. Ariadne levantó las cejas a Alfonso, indicándole que no lo hiciera. El duque César, sentado frente a Alfonso, giraba sombríamente su vaso de agua. Era una fiesta caótica. Si el tiempo se hubiera prolongado, el ambiente habría recordado al infierno. Afortunadamente el papa Ludovico no hizo alarde de su prestigio llegando tarde, sino que apareció de forma impecable y puntual. Vaya, San Carlos siempre se siente como en casa, no importa cuándo venga. Acompañado por el cardenal de Mare, entró y guiado por un sirviente se sentó frente a León III en el asiento de honor. El insignificante orgullo de León III brilló, ya que el rey escoltó personalmente a la condesa Ariadne de Mare, pero no hizo lo mismo con el papa Ludovico. Guiar a una mujer joven a su asiento parece un favor, pero que un rey guíe a un papa a su asiento parecía como si fuera su subordinado. El papa se sentó y soltó una frase con naturalidad. Me siento como en casa, como el salmón que nada contra la corriente para encontrar su lugar de muerte. Muy cómodo. León III, sin poder imaginar qué significaban esas palabras, le ofreció un consuelo similar a esta también, pero es demasiado sentimental. El papa Ludovico y León III conversaron sobre el cuidado de la salud en la vejez como tema principal, intercambiando historias sobre el clima y pequeños buenos deseos. Ariadne pensó que la fuerza mental del papa era asombrosa, ya que aceptaba la falta de cortesía de León III, que no era una falta de cortesía, sin que su expresión se alterara, a pesar de tener la fecha de su muerte fijada. Mientras tanto, la mirada anhelante del duque César recorrió a las personas sentadas en diagonal a su derecha, como si las lamiera. En orden, eran el papa Ludovico y Ariadne de Mare.